Si pensamos en hacer una reforma total, pues ahí tenemos caminos, ¿no? Recordemos que nuestros hermanos de Santa Cruz y otras regiones también están pidiendo el federalismo. Que este federalismo ingrese a Bolivia va a implicar que se tenga que modificar todo el modelo del Estado. Hay que Ujú. modificar absolutamente las bases fundamentales y aspecto que el 411 nos dice de forma textual. Si se quiere modificar la totalidad de la Constitución, se tiene que hacer mediante una asamblea constituyente. Sí. La última asamblea constituyente ha comenzado el 2006, ha terminado el 2008 y se ha promulgado el 2009. Ujú. Estamos hablando de 4 años en total. Sí. Entonces, es un aspecto difícil hoy en día, pero suponiendo que tenemos los recursos humanos y sobre todo económicos para llevar adelante una asamblea constituyente, bueno, el Estado tiene que tomar la decisión de modificar el modelo de Estado. Sin embargo, este modelo de Estado que hoy en día tenemos, si fuese bien aplicado, si no fuese ese uso malintencionado que se les ha dado en los últimos 20 años, creo yo que todavía puede seguir funcionando. El tema de las autonomías, ¿no? Las autonomías han traído cosas buenas, no se les ha permitido hacer todo lo que se les debería haber permitido hacer. El 50-50 es base de las autonomías Sí. también, porque el federalismo es otro tipo de modelo económico. Entonces, creo yo que hoy en día lo que la población necesita es una reforma constitucional, sí, pero parcial, no Ujú. total. Es algo que lo veo muy lejano todavía, Ujú. porque primero, para una reforma total, tiene que haber un gobierno fuerte, aspecto que hoy en día no existe, un gobierno con bastante legitimación, otro aspecto que tampoco existe. Entonces, yo me inclinaría más por una reforma derivada, como se dice en la doctrina constitucional, y no hacia una originaria, que es modificar prácticamente toda la Constitución. Muy bien. Cuando se debatió, se aprobó esta nueva constitución, tú y yo teníamos 8 o 9 años. Y como tú y como yo, mucha gente ha tenido acercamiento a la Constitución por nuestros respectivos trabajos. Llámesele abogados, llámesele periodistas y llámese otro tipo de profesiones que pues o tienen interés en la propia Carta Magna. Sin embargo, al día de hoy, algo que también se ha mencionado muchísimo es que lo que se necesita es un cambio en la visión cultural y pedagógica que tiene el país en sus distintos estratos, en sus distintos niveles socioeconómicos, para entender también, no sé si la palabra es, no voy a decir voy a usar las palabras que tú dijiste, para entender los pros y los contras de la nueva constitución política del Estado, la que ha estado vigente todos estos años. La juventud, tú y yo nos consideramos jóvenes, es la verdad, todavía. Tú y yo podemos entenderla esta de una manera distinta, junto a muchos otros profesionales también bastante capacitados, pero la población en su conjunto también tendría que hacerlo, ¿no crees? Sí, sí, sí. En realidad, la Constitución ordena a la población conocer su propia Constitución, las normas y las leyes, te dice. Ujú. Entonces, hay que darnos cuenta y ser críticos con nuestra sociedad, ¿no? Estamos fallando desde la educación de los más pequeños hasta la educación de los más grandes, porque hay que ser sincero, en las facultades tampoco te enseñan cosas que uno debería conocer. El tema cultural es un aspecto que está fallando bastante en nuestra sociedad, el tema social, los propios valores hoy en día ya Ujú. no se están tomando en cuenta y eso que nuestra constitución nos habla de una forma tan linda. Son bases del Estado, los valores, Amasúa, Maqueya, Mayuya, Sí, sí. Ñandereco, entre otros valores y eso es algo que no se enseña en las escuelas. Creo yo que mejor que haber implementado quizá ajedrez, podrían haber implementado, eh, no sé, cultura, Ujú. podrían haber analizado eh, los aspectos sociales, aspectos económicos, ¿no? Y justo estoy ahorita viendo con una sociedad que propone que exista en los colegios la educación financiera, que los Ujú. niños desde niños empiecen a ahorrar, sepan cuál es la responsabilidad de que uno tiene que saber ahorrar, tiene que saber invertir su dinero, ¿no? En qué usar y demás, desde niños, ¿no? Esta es una ONG que está promoviendo eso, en concreto la ONG FIE. Ellos Ujú. se dedican a eso. Pero tristemente nuestras leyes están tan cerradas a una
desculturización, diría yo, más que culturización, que bueno, estamos peleando los unos con los otros, Oriente con Occidente, Ujú. blancos con morenos, entonces a eso nos hemos dedicado en estos tiempos. Mira qué interesante, porque hablar de una reforma constitucional, tú decías, nos lleva a hablar de la voluntad política, y eso es algo que coincide muchísimos. Pero hablar de la voluntad política nos lleva a hablar entonces de los valores, de las metas también que tengan la clase política, los políticos. Pero hablar de estos políticos también se requiere una nueva generación de ideas, nuevos políticos que sean parte del debate nacional. Pero estos tienen que recibir una educación adecuada desde sus primeros años, en realidad, de vida escolar. Un político, una persona se forma desde sus primeros años. Entonces estamos hablando de una hoja de ruta ampliamente larga. ¿Esto es motivador para el Estado o más bien desmotivador para el Estado y su población? Yo creo que es desmotivador y te voy a decir por qué, Marisol. Dale. El ministro Zamora creo que hace 2 días o hace uno, o el viernes dijo, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred, entre otros, ya han culminado. Hoy es tiempo de Rodrigo Paz, dijo él, ¿no? Nuevos actores políticos. Pero yo me pongo a pensar, ¿son nuevos? ¿Realmente son nuevos? ¿Bolivia necesita nuevos nombres o Bolivia necesita nuevas generaciones? Es algo muy diferente. Bolivia necesita gente que venga de nuevas ideas generacionales. Bolivia necesita que sus jóvenes construyan la Bolivia en la que quieren vivir. Entonces, una modificación para estos viejos políticos, porque son viejos políticos, por más que sea primera vez que están siendo presidentes o candidatos a presidentes, siempre va a ser desfavorable para ellos. Veo yo que existe todavía un temor, ¿no? Un temor camuflado de quizá alguna complicidad con ese régimen de 20 años que hemos tenido. Entonces, la modificación de una constitución tendría que conllevar a todo ello. Que estas nuevas generaciones de profesionales sean parte de estas asambleas constituyentes. No sean los mismos que han hecho la constitución del 2009, que sean nuevos, que sean actores políticos, actores sociales, también actores jurídicos, personas nuevas, grupos y asociaciones. Entonces, ellos tienen que tomar la rienda, Marisol. Nosotros, la gente de nuestra edad, son los que tienen que tomar la rienda. Porque si nosotros no empezamos a construir nuestro país, vamos a seguir dejando en mano de otros la construcción de nuestra nación. Entonces, todo eso implica la Constitución, todo eso implica el derecho constitucional orgánico, digámoslo así, si queremos ser exquisitos. Entonces, la construcción de un Estado tiene esas bases también. ¿Cuándo va a cambiar Bolivia? Cuando cambie la generación de aquellos que tomen las decisiones. Entonces, eso es tarea de las personas que están encaminados a ello, ¿no? ¿Los espacios están o corresponde a estas nuevas generaciones hacerse los espacios, por temas prácticos, digo, hasta con empujones? Sí, bueno, tristemente la vieja política también se aprende, ¿no? Y se inculca en nuevas mentes. Existen personas jóvenes con mentes de viejo en lo político. Entonces, es difícil tener espacios en el aspecto público, es difícil. Yo recuerdo un día que estuve acá en La Paz, de los primeros días, hablé con el doctor Goite, que ahora es vocal del Tribunal Supremo Electoral, y él me dijo, él fue el ministro de Justicia más joven de la historia de Bolivia, tiene 29 años. Y él me dice, la función pública es la función más ingrata que existe, porque yo veía gente menos preparada que yo, con cargos más bajos, y ellos tomaban más decisiones que yo, me dijo. Entonces, tristemente estamos en eso, ¿no? La falta de formación en los jóvenes también es importante, porque muchas veces, como común dicen, la gente mayor te ve y te quiere changuear, ¿no? Te ven como un chango más. Cuando no, nosotros tenemos el carácter suficiente para hacernos respetar, el carácter suficiente y el conocimiento suficiente para poder hacernos respetar. Entonces, si hay que entrar con patadas, empujones y por la ventana, pues tenemos que entrar. Es nuestro tiempo.
y estaremos encaminados a eso. Me refiero a, hemos visto figuras jóvenes en diferentes puestos luego de las elecciones subnacionales, por ejemplo, es el caso acá en Chuquisaca, es el caso en Sucre, es hasta el propio caso tuyo también, que estás contribuyendo muchísimo a lo que viene a ser la función pública. Estamos encaminados. Mira que yo he tenido un reparo, yo siempre decía, los jóvenes somos suficientemente capaces, decía, hasta que en un momento me he topado con algunos grupos que realmente me han hecho pensar un poco mal, ¿no? De nuestra Mm, edad. Existe mucho desinterés, no existe ese cariño por el país que uno puede tener, no existe ese amor por su propia profesión que uno puede llegar a tener. ujú. Pero, ¿de qué viene eso? Pues de la formación que estábamos hablando antes, ¿no? Desde los valores de niño, de los colegios, escuelas. Entonces, creo que sí estamos encaminados a ello, siempre y cuando queramos nosotros estar encaminados a ellos. Si nosotros queremos, podemos hacerlo, por supuesto que sí. ¿Cuál crees que es, en tu caso, el factor que ha hecho que te des cuenta de estas carencias a nivel nacional y de las formas en las que la nueva generación tiene que apuntar de ahora en adelante? Yo no creo que es porque seas abogado, déjame decirte. Siento que hay algo más ahí, porque, bueno, abogados hay muchos en realidad, ¿no? Y no es por demeritar la profesión, es que es una realidad. ¿Cuál es tu particularidad, crees? No ser prácticamente una persona a la que le vale lo que está pasando, ¿no? Sobre todo los padres creo que juegan un rol muy importante. Yo recuerdo cuando era más niño, antes de ir a la escuela, mi tele no estaba prendida en los dibujos animados, no estaba prendida en el deporte, estaba prendida en las noticias que mis papás escuchaban. Ujú, Mediodía, llegar a almorzar, lo propio, no nos poníamos a usar el celular como ahora se utiliza, sino que estaban en las noticias, en la noche lo propio. Entonces, creo que la educación de los padres es algo que hay que admitirlo, también ujú, está fallando y está fallando mucho. Entonces, a partir de ello es que uno toma esa incidencia y dice, y se interesa por el país. Fuera de ello, ver el sufrimiento, la empatía, Marisol, un valor tan básico del ser humano. Ver gente sufriendo en la calle, ver gente pobre, ver gente que no tiene para comer un día. Entonces dice uno, quiero cambiar las cosas. ¿Y dónde se cambian estas cosas? Pues donde se toman las decisiones. ujú. Entonces, todos estos aspectos, por cierto, están relacionados con el tema de la Constitución también, ¿no? Entonces, ese poco interés que existen entre las personas que quizás son de nuestra edad, Marisol, creo que tú y yo nos hemos conocido en un momento donde también hemos sido jóvenes, ¿no? Donde también hemos sabido reír y quizá no importarnos tanto, aunque me recuerdo que íbamos a las marchas. Claro, sí, 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 ahí hemos estado yo presentes. Claro, hemos estado ahí, pero bueno, ¿no? Esos son unos aspectos que juegan en contra en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Y para mejorar eso, ¿qué tenemos que mejorar? El Estado. Ujú, El Estado tiene que mejorar. La Constitución tiene que mejorar. ¿Es linda nuestra Constitución? Quizá. ¿Puede ser mejor? Todo puede ser mejor. Y ujú. todas estas cosas de lo que estamos hablando tienen que ver con ello. Muy bien, perfecto. Te agradezco mucho por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Y ya más adelante estos temas que, bueno, van a seguir estando en agenda de seguro, vamos a hablar más al respecto. Te vamos a llamar para conversar, para cotorrear. Claro que sí, Marisol, un gusto, placer saber de ti, un gusto estar en tu radio y va a ser hasta una siguiente ocasión. Gracias. No, a ti las gracias. Bueno, seguimos con más.